Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar abordando las clases referidas a un tema nuevo. Eh, Ahora estamos tratando de haber trabajado por un recorrido de la psicología social, recorrido histórico, el surgimiento de distintas propuestas y las discusiones que hemos tenido para pensar una psicología social emergente, crítica, con distintas perspectivas que estuvimos analizando en el módulo anterior. Bueno, ahora nos vamos a meter en un módulo diferente, en el cual vamos a empezar a recorrer principales conceptos psicosociales como socialización, grupos, instituciones. Y bueno, y en la clase de hoy lo que vamos a tratar de trabajar es un poco el tema que tiene que ver con el proceso de socialización. Vamos a compartir una presentación. Entonces, lo que vamos a tratar de trabajar en esta clase tiene que ver fundamentalmente con las concepciones de socialización, por un lado. Después nos interesa recuperar eh, un texto de Berger y Luhmann, en el cual vamos a trabajar como, de alguna manera, esta idea de cómo se puede pensar una dialéctica entre la realidad social y la realidad subjetiva. Y después, ahí en esa línea, es importante que recuperemos tres conceptos que, bueno, son como las tres I, ¿no? La idea de integración social, la idea de internalización y la forma de comprender la identidad, ¿no? Integración, internalización e identidad van a ser como tres pilares claves del enfoque que Berger y Luhmann nos van a plantear para la socialización. Aquí hay que reconocer que después vamos a tener que recorrer un poquito y recuperar cómo estos autores, estos sociólogos, un sociólogo europeo y otro sociólogo norteamericano, eh, van a recuperar en la década del 60, para pensar la socialización de otra manera, como se venía pensando, la teoría de George Mead, filósofo, y que de alguna manera trabajó en psicología y sociología en la Escuela de Chicago en la década, a principios del siglo XX. Y lo que vamos a tratar de recuperar es la construcción teórica que hace George Mead sobre el self, sobre la identidad psicosocial, para poder comprender de alguna manera cuál es el sustento psicosociológico que tiene la teoría de socialización de Berger y Luhmann, ¿no? Por eso los conceptos de otros significativos o otros significantes y otros generalizados nos van a ser útiles, y la distinción que van a hacer ellos entre socialización primaria, secundaria, a la cual le vamos a incorporar el aporte de otras teorías más actuales que están planteando la recuperación del concepto de sociabilidad. Y como punto 3, vamos a trabajar un eje que tiene que ver con cómo pensar un interjuego, o pensar la socialización justamente como un interjuego entre los procesos de apropiación psicológica y las resistencias, ¿no? Y en ese sentido nos interesa ahí incluir más fuertemente la noción de conflicto en la concepción de socialización que queremos trabajar en psicología social, eh, desde la base que nos dan Berger y Luhmann, ¿no? O sea, al incluir más la noción de conflicto, vamos a ingresar a una perspectiva más crítica todavía, y cuando analicemos los procesos de continuidad y ruptura de las distintas socializaciones, nos va a permitir abrir el camino al concepto de subjetividad. Ese es un poco el recorrido de esta clase. Y bueno, vamos entonces. Esta clase para mí es una clase muy importante, y siempre que la vuelvo a trabajar y la vuelvo a pensar, me surgen algunas preocupaciones o algunas dudas, ¿no? Entonces, un poco tenía ganas de empezar esta clase haciendo estos dos aportes, ¿no? Que a mí me parecen importantes cuando uno se mete con un tema que ya forma parte clásico en ciencias sociales, en psicología, en sociología, en antropología, que de alguna manera se juega una noción de fuerte
preocupación, digamos. El tema de la socialización siempre ha sido preocupante en las ciencias sociales, y también es parte preocupante, o es preocupante, o es algo importante en nuestras vidas cotidianas, por fuera de lo académico, porque tiene que ver con estas dos cuestiones para mí, ¿no? Cómo de alguna manera la socialización, cuando hablamos de la socialización, se asume, cuando digo socialización en términos de sentido común también, cuando uno habla de la crianza de los hijos, habla de la relación con las instituciones, habla de alguna manera de quién cumple o no cumple las normas, eh, los discursos conservadores cuando dice se han perdido los valores, o cuando queremos explicar una transgresión social, o muchas veces cuando no entendemos ciertas formas de actuar de otros grupos sociales, de otras personas, la preocupación por la socialización aparece, ¿no? Y ahí como que la socialización tiene como, siempre es un tema al que se le demanda dos problemas para mí. Uno, que recurrimos a la idea de socialización para explicar cómo es posible un orden social, que es una vieja preocupación de la sociología, de la institución original, ¿no? Y cómo transmitir ese orden social a las nuevas generaciones. Que también es una preocupación psicosocial que hemos charlado en otras clases. Pero por otro lado, para mí también, la socialización asume el problema de cómo pensar, además del orden social y cómo se transmite, cómo pensar la construcción o cómo concebir la construcción de relaciones intergeneracionales que pueden asumir la tensión entre los procesos de inclusión social, o también como entendidos como integración, y la capacidad de la resistencia y la construcción de la agencia para modificar el mundo social, ¿no? Entonces, en ese doble juego de cómo asumir el orden y el conflicto, o cómo asumir el orden, el conflicto y el cambio, aparece siempre una recurrencia de demanda al término de la socialización, ¿no? Bueno, un rodeo que vamos a hacer y que vemos que es necesario es distinguir un poco ciertas concepciones de socialización más integrativas, integracionistas, más preocupadas por justamente el problema del orden, la primera pregunta que yo planteé, eh, más afincadas en la idea de una normatividad social, y que de alguna manera han sido más planteadas cercanas a ciertos funcionalismos en ciencias sociales, ¿no? Y por el otro lado, vamos a recuperar otras definiciones, otras concepciones, en las cuales vamos a incluir a Berger y Luhmann, más referida a una idea de socialización en términos más interaccionistas, más críticos e interculturales. En la perspectiva funcionalista, como ya hemos hablado, como hemos trabajado en otros momentos, aparece fuertemente la idea de la sociedad como un todo estructurado, la idea de organismo está jugando ahí muy fuerte, donde las distintas, la analogía con el organismo social está muy fuerte, una analogía durkheimiana, que tiene que ver justamente con esta idea de poder pensar cada parte como cumpliendo determinadas funciones específicas. Entonces, porque de alguna manera las instituciones, la sociedad como una red articulada de instituciones, cumple con determinadas satisfacción de necesidades, tanto en el orden público, privado, y de alguna manera eso va generando una articulación siempre perfectible, pero que de alguna manera no se discute, ¿no? Entonces, en esa cuestión, el funcionalismo ha pensado a la sociedad justamente en orden a la eficacia de las instituciones, a la regulación de la vida social, amparado en cierto ideal de cierta modernidad, y de alguna manera amparándose, sin decirlo, en un modo de relación social amparado fuertemente en el sistema capitalista, ¿no? Talcott Parsons es uno de los autores que más representa esta mirada de la sociedad y que de alguna manera incluye una lectura de la socialización cuando la piensa como sistema social. Entonces, en ese sistema social, para Berger y Luhmann, recordemos que lo que aparece como la cultura, en términos de reedificación o institucionalización de normas y valores que se van sedimentando como, de alguna manera como el orden vigente, se juega de alguna manera a través del sistema social que tiene que ver con las interacciones y
y las instituciones, se juega en ese lugar el trabajo fuerte de inducción normativa para que los sujetos se adecuen a ese orden cultural, ¿no? Entonces, lo que se verificaría en los individuos tiene que ver con cómo esa personalidad reproduce, o de alguna manera es la versión psicológica de ese orden social, ¿no? Entonces, de alguna manera, cómo la motivación va generando un proceso de inducción social que va permitiendo que las personas asuman el orden social y ajusten de alguna manera sus expectativas al orden vigente. Por eso justamente esta definición de Talcott Parsons de cada 50, en Norteamérica, tiene mucho que ver con esa idea. Entonces, la asociación tiene que ver con cómo se va adquiriendo esas orientaciones para funcionar en un determinado rol. La idea de rol acá va a ser clave, la idea de rol, la idea de sistema, y la idea de que los sistemas de acción de los actores individuales van a ir generando un ajuste, y que si bien se reconoce que hay conflicto, lo que se piensa es que de alguna manera se va a lograr una socialización exitosa, la menor tensión posible entre las expectativas individuales y los valores sociales. Por eso la idea de conformidad es muy fuerte, ¿no? Tiene que ver también de alguna manera con cierta psicología social más de tipo psicológica, que en ese momento estaba vigente y que de alguna manera tenía que ver con cómo asumir un modo de entender las conductas ajustadas a un orden social sin cuestionarlo, ¿no? Entonces, la motivación social acá va a ser importante, porque todo lo que se logra en las instituciones sociales, como la familia, la escuela, el trabajo, tiene que ver con cómo se va orientando culturalmente a ese actor para que se vaya ajustando, ¿no?, a ese orden social. De alguna manera, desde una crítica que podemos ir adelantando, es que estamos pensando en una socialización de un sujeto sin la idea de agencia y sin la idea de autonomía, porque de alguna manera lo que el esquema ilumina o aclara o busca entender es cómo a través de ciertos procesos de inducción social se puede lograr el orden y el ajuste, y por qué la gente responde a ciertas conductas, pero no explica o no alude a los procesos de conflicto, a los procesos de cambio social, y supone por ahí o adelanta o anticipa una idea de sociedad que no tiene fisuras, ¿no? O que en todo caso esas fisuras son temporales, son transitorias, y se van a ir corrigiendo. Por eso la idea de la socialización para este enfoque tiene que ver con que se verifica cuando se forman personalidades acordes en el rol vigente, y la idea de la integración en términos de equivalencia entre normas y conductas sociales clave, porque acá lo que importa es justamente lo que veíamos en la primera pregunta, es cómo se produce la transmisión cultural entre las distintas, con las nuevas generaciones, y cómo el sistema va logrando cierta continuidad, ¿no? Eso tiene que ver con un momento histórico en que, de alguna manera, para Talcott Parsons y otros intelectuales, se había logrado en algunos países como Norteamérica, países europeos, cierto desarrollo social y cultural y productivo que ameritaba como un orden que era mejor, superior con respecto a otros modos de vivir, ¿no? Entonces, eso está discutido un poco en el texto que yo escribí sobre sociabilidad, subjetivación y sociabilidades, y ahí aparece un poco esa discusión con Talcott Parsons, ¿no? Bueno, básicamente la idea de socialización de este enfoque tiene estos presupuestos, ¿no? Se supone justamente que la sociedad las sociedades modernas, desarrolladas, entre comillas, no hay una diversidad cultural, y la diferencia económica no es un aspecto que juegue claramente en el sistema, porque de alguna manera tiene una visión de la familia y de la educación fuertemente normalizadora, ¿no? La familia cumple el lugar de regulación emocional, sexual, en términos de lo económico, lo productivo, y a su vez la educación va a cumplir el valor de separarse de la socialización familiar para generar la transformación de esos valores colectivos en personalidades individuales. Entonces, por eso esa separación entre socialización y educación es clave en el enfoque, ¿no? Porque buscan distanciarse de la socialización familiar, ¿no?
Bien. Un aspecto importante es cuando se analiza el lugar de esta lectura de la socialización en los procesos de la crianza familiar, y cómo asumen cierta lectura que yo vuelvo a trabajar o a repetir, porque me parece que una lectura, si bien en ciencias sociales es muy discutida, ya en cierto sentido superada o muy complejizada, es la versión, de alguna manera, de la forma de entender el lugar de la familia, el lugar de la crianza de los hijos, el lugar de la reproducción del orden social, desde un cierto sentido común que se ha consolidado, ¿no? Y que muchas veces cuesta este, combatir para pensar los procesos sociales. Entonces, en esta concepción de la familia, desde de mirada funcionalista, aparece claramente definidos los roles parentales, ¿no? En una distribución bastante naturalizada, el rol de la mujer, centrada en el cuidado, centrada en el afecto, centrada en la sensibilidad, el padre con un rol de autoridad y proveedor material, ¿no? O sea, con una visión muy patriarcal de los roles, y el niño fundamentalmente, justamente pensado en una dependencia absoluta, ¿no? Una plasticidad para aprender y sensibilidad, pero siempre en un lugar de dependencia. Entonces, ¿cuál es la direccionalidad o el fin esperado? El ajuste, como dirían los funcionalistas, el ajuste esperado cuando tiene que ver con que el niño se identifique adecuadamente con el rol sexual que se le adjudica y con la división social del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con los estereotipos de hombre y mujer en una sociedad sexista, pero también tiene que ver con los estereotipos sociales que de alguna manera aluden a cierta posibilidad restringida de movilidad social de las clases sociales. Entonces, la familia tiene un lugar de prevención y de represión fuerte, justamente para evitar el desorden, la transgresión o la desviación. Por eso, en las lecturas funcionalistas siempre hay un tono culpabilizador, un tono moralizante a las malas familias, a los malos padres, a las malas madres, que no saben o no pueden construir un orden de socialización adecuado para determinados valores, ¿no? Entonces, siempre se está juzgando desde esta mirada, por supuesto, de que las familias funcionan como una unidad que funcionalmente construye la sociedad. Por eso este esquema tiene que ver con esta idea, ¿no? La familia o la escuela funcional, trasladado a este planteo, generan de alguna manera una posibilidad de inducción de valores y hábitos. El niño los puede tomar, los puede asumir en un rol social. Y la idea de la integración tiene que ver con la idea de la construcción de una identidad personal. Entonces, la identidad personal se ajusta en expectativas a ese orden, ¿no? Por eso la disfunción social es vista como una desviación personal. La desviación aparece ahí como el comportamiento outsider, el comportamiento marginal, el comportamiento no adecuado, y la idea de la normalización, la idea de la homogenización de la vida social, adquiere mucha fuerza. Esto aparece mucho desde de la ubicación que cada una tenemos, en nuestras posiciones de clase, de género, de ubicación cultural. Entonces aparece ahí justamente esta lectura del otro, de los otros, con una fuerte, puede aparecer como una lectura funcionalista, con una fuerte lectura normalista, normalizadora, moralizadora, ¿no? Pues bien, yendo a la propuesta que va a hacer Peter Berger y Thomas Luckmann en la década de los 60, ya en un libro que se llama La construcción social de la realidad, que es un libro muy importante porque en ciencias sociales ha hecho uno de los planteos pioneros en cuanto a pensar de modos constructivistas la relación entre sujeto-objeto y individuo-sociedad, y ellos van a proponer ahí en un capítulo que se llama La sociedad como realidad subjetiva, van a proponer un concepto de socialización que puede ser incluido dentro de las concepciones más interaccionistas, también críticas e interculturales, ¿no?
Y acá ellos van a plantear de entrada la idea de pensar una dialéctica del individuo-sociedad, van a aportar 3 elementos, la idea de externalización, objetivación e internalización, y por supuesto se diferencian de los funcionalistas porque están suponiendo un mundo social que no tiene una unidad cultural, sino que hay justamente es el encuentro de una diversidad de referencias culturales y opciones estéticas axiológicas, y que de alguna manera hay una presunción de un conflicto social por la distribución de los bienes, de las riquezas, y también por el reconocimiento de lo que de más adelante se va a llamar como la lucha por el reconocimiento de las identidades, ¿no? O de las nuevas identidades. Entonces, en una misma línea, una convergencia teórica, aparecen autores como George Mill, del interaccionismo simbólico, o lo que después se va a llamar como interaccionismo simbólico a partir de la Escuela de Chicago, los mismos Berger y Luhmann, Jürgen Habermas, las lecturas también psicosociales que hace el psicólogo ruso Vygotsky, François Dubar, con la reconceptualización que hace este sociólogo francés de las lecturas de Mill y de Berger y Luhmann. Entonces, un conjunto de lecturas que se van a correr rápidamente del enfoque funcionalista. Y la sociedad para estos autores que están abrevando en 2 fuentes fundamentales. Una están abrevando en una fuente que tiene que ver con la sociología fenomenológica de Schutz, y por otro lado con el interaccionismo simbólico de George Mill, ¿no? Es la sociedad para estos sociólogos, bueno, tiene que ver con una dialéctica entre los procesos de objetivación, internalización y externalización. Ellos por objetivación van a entender la consolidación, la cristalización en determinado momento de ciertas opciones en términos de normas y de valores que se consagran en las instituciones, ¿no? Entonces, cuando se objetivan, ahí hay una constitución de una realidad que está de alguna manera, entre comillas, por fuera de la subjetividad y que aparece de alguna manera como el punto de partida desde donde se construye la internalización. Se busca la internalización de esas normas y valores, en el mismo sentido que lo podría plantear un funcionalista, a través del proceso de socialización. Sin embargo, para Berger y Luhmann no se busca el ajuste, o no se piensa que solamente la respuesta está entre un ida y vuelta entre objetivación y internalización, es decir, en qué medida los sujetos nos adecuamos a las normas, sino que se asume de que hay una relación triádica con el proceso de externalización. Los sujetos internalizamos determinados hábitos, valores, normas, actitudes de otros, y las expresamos en nuestras prácticas sociales. Ahora, no todo lo que se expresa en las prácticas socioculturales, que se externaliza, usando este término, como contracara de la internalización, no todo lo que externalizamos como prácticas, como modo de asumir esos valores, esas normas, son los que de alguna manera se institucionalizan, sino que de alguna manera hay un espacio de tensión, un espacio de posibilidad de conflicto entre aquello que se externaliza y lo que se termina objetivando. Y ahí hay un espacio, una brecha, para pensar el cambio entre esa externalización y esa objetivación. Cuando ellos hablan de internalización, ahí es importante pensar que ahí ya van a recuperar el enfoque de George Mill, y claramente lo que van a entender por aprehensión tiene que ver con una interpretación, tiene que ver con un proceso de apropiación significativa, y que de alguna manera siempre está suponiendo esa internalización, no es una internalización, si bien tiene una dimensión individual, siempre está suponiendo una mediación intersubjetiva, tanto en los afectos como en los pensamientos, las ideas, las cogniciones. Siempre están pensando que la internalización que hace un niño y una niña de ese mundo social que se le presenta, siempre está en un plano de interdependencia. No la podemos pensar por fuera de esa mediación intersubjetiva, y no la podemos pensar por fuera de una interacción comunicativa, que es lo que de alguna manera va a generar la capacidad del sujeto de comunicarse, de aprender, de caminar en el mundo social a partir de cómo se lo presentan estos otros, ¿no? Ahora, esa aprehensión es más que una mera imitación, es más que un mero reflejo, es más que una mera reacción frente a un estímulo,
es más que una motivación, o la respuesta a una motivación, como diría un funcionalista, que busca responder o sentirse recompensado por ese otro que lo socializa, como diría un funcionalista, busca más que la emulación o el sentirse conforme a las normas, sino que tiene que ver con un trabajo psicológico, subjetivo, en términos de que hay una apropiación y una interpretación significativa que el sujeto hace de cómo esos otros referentes ensayan esa inducción social. Entonces, esa interpretación tiene que ver con esa apropiación significativa. En esa internalización, entonces, los contenidos de la socialización tienen que ver con los procesos que van dando cuenta de un montón de cosas que vamos aprendiendo, que vamos creando, que no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino también tiene que ver con un sentido del tiempo, de la secuencia, la rutina, los procesos de identificación, que de alguna manera ahí Verse y Luhmann están reconociendo el aporte freudiano del concepto de identificación, en el sentido de que hay una asimilación de un atributo, de un rasgo, de un otro, ¿sí? que va generando a través de ese proceso una constitución subjetiva, ¿no? Un proceso de identificación lo están recuperando claramente como un aporte en ese momento para pensar la constitución de la identidad, y que de alguna manera aparecen verificado, aparece expresado en los roles, que son las unidades de análisis más importantes para ellos, porque los roles se conciben como las expresiones de ese conjunto de aprendizajes. Cuando uno puede jugar el rol de hijo o de vecina o de policía, puede jugar de alguna manera un cierto conjunto de comportamientos y de relaciones que están objetivadas, es decir, lo que las instituciones han verificado como los papeles sociales en los cuales tenemos que desempeñar, aparece la posibilidad de jugar esos roles. Una posibilidad más progresiva, más compleja, ¿no? O sea, el rol de hijo, o el rol en el ámbito familiar, o el rol de vecinos en el ámbito barrial, en el ámbito comunitario, y a su vez, cuando entramos en las regulaciones o los excesos de la fuerza, aparece la relación que tenemos, por ejemplo, desde nuestros roles con la policía, por ejemplo. Aparecen ahí otras posibilidades. Esa internalización de conocimientos, de hábitos, rutinas y de rasgos del otro, emociones, formas de sentir, va constituyendo nuestro modo de ser, nuestro modo de existir, y de alguna manera para estos autores se verifica en las poses de rol. Ellos van a tomar la idea de tipificación justamente con los tipos de comportamientos ya sancionados, ya institucionalizados, y que socialmente los reconocemos, ¿no? Entonces, la socialización implica la participación de la vida social, tiene esta contracara de participar de cómo uno construye una dialéctica entre la realidad objetiva y una realidad subjetiva. Cuando ellos hablan de realidad objetiva, están pensando justamente en la subjetivación en las instituciones sociales, que han consagrado un conjunto de roles, un conjunto de papeles, en los cuales podemos desempeñar nuestra participación ahí, y también lo que tiene que ver con una realidad subjetiva, ¿no? La socialización justamente es la que contribuye en este aspecto de cómo construir una identidad acorde a esa realidad objetiva. Entonces, haciéndose eco de las palabras de Mead, para los sociólogos Berger y Luhmann, lograr la posibilidad de una inserción en la socialización primaria, o mejor dicho, el logro de la socialización primaria, es cuando el individuo se va insertando socialmente y a la vez constituye una identidad que es coherente bajo ciertas condiciones con esa sociedad. Entonces, hasta acá la idea de la socialización tiene que ver con un proceso de internalización, con un proceso de internalización en el mundo simbólico significativo, y se concibe como un proceso de inducción amplio socialmente sobre los sujetos, que de alguna manera va a generar la posibilidad de una identidad. En ese sentido, acá hay una distinción fuerte
ya con el planteo funcionalista, porque si bien están en la misma, hasta ahora estamos planteando cuestiones similares, la posibilidad de mirarlo desde el interaccionismo simbólico y de hacer una referencia de un mundo social que no tiene esa homogeneización cultural, le va a permitir a Berger y Luhmann plantear la idea de una socialización que está incluyendo el conflicto y la resistencia. Ahora vamos a ver un poquito esa cuestión. ¿Cómo van a recuperar Berger y Luhmann la idea de la socialización? Bueno, Berger y Luhmann van a partir de los planteos de George Smith acerca de la socialización en la infancia, y van a plantear que de alguna manera hay una diferencia en la constitución de la socialización en un momento primario, en un momento inicial, que tiene que ver con estas relaciones con aquellos con los cuales llegamos al mundo y que de alguna manera nos socializan en primera instancia, y donde no podemos elegir demasiado quiénes son esas personas, porque son las que nos tocan en suerte que van a criar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, construyen la noción de otro significativo o otro significante, que son justamente aquellos desde los cuales comienza ese proceso de inducción social al cual no somos sometidos, ¿no? Claramente esta inducción social se da en vínculos, donde hay como ellos dicen, una carga emocional fuerte, es decir, vínculos cargados de afecto, ¿no? Donde de alguna manera esa apropiación normativa, esa apropiación axiológica se da justamente desde ese lugar del afecto, ¿no? Y para Berger y Luhmann, recuperando la idea de George Smith, van a plantear que justamente en la socialización, que puede ser la socialización familiar o la socialización primaria, aparece un cambio cualitativo en la construcción subjetiva y que tiene que ver con la construcción de un otro generalizado. Es decir, ahora vamos a ver que tiene que ver con el pasaje de la relación que tenemos con otros significativos a la asunción de una identidad más basada en una comunidad más amplia que nos contiene. Primero definamos un poco qué son los otros significativos, porque es un elemento clave. Es decir, cualquier persona con la cual nos socializamos constituye un otro significativo o un otro significante para Berger y Luhmann. ¿Hacer una relectura de George Smith? No. Solamente pueden considerar otros significantes aquellos con los cuales hay un compromiso emocional más fuerte, ¿sí? En el sentido de un afecto que tiene que ver con, ya sea un afecto que tiene que ver con la solidaridad, con el amor, con el cuidado, y también con la violencia, con el miedo. No puede haber una relación de indiferencia ahí claramente. También son aquellos otros que cumplen un aspecto importante en cuanto a proveernos las categorías y el sistema de clasificación social de ese mundo, ¿sí? En el sentido de que nos dan un conocimiento acerca de cómo estamos parados socialmente, desde qué clase social, desde qué el modo de entender el mundo, sus diferencias, sus igualdades, y también ese otro significativo, significante, es aquel que juega el rol de plantearnos justamente las referencias a quiénes somos, ¿no? Es decir, es el que nos provee expectativas, el que nos provee de una lectura de quiénes somos, de cómo somos, por supuesto desde las expectativas que alguna vez tiene como sujeto. Entonces, desde ese lugar, desde esa asignación, el autoconcepto que nos vamos formando, o sea, el autorreconocimiento de quiénes somos, o cómo respondemos a la pregunta ¿quién soy?, tiene mucho que ver por la posibilidad de que los otros significativos nos van proveyendo de señales, de indicios, de enunciados, nos van baneando discursivamente, ¿sí? Y en términos corporales y gestuales, de quiénes somos, ¿no? Entonces, a partir de ahí aparece ese otro significativo. El otro generalizado hace referencia de alguna manera a acá en esta frase él habla de organización de actitudes, porque de alguna manera cuando George Smith recupera la idea de otro significativo, está pensando que cuando alguien nos devuelve una mirada sobre nosotros, hay una actitud hacia nosotros, ¿no? Que puede tener una actitud de orgullo, una actitud de
positiva hacia quienes somos, o puede haber una actitud de menosprecio, una actitud de desvalorización. Entonces, cuando está hablando del otro generalizado, está pensando que hay un pasaje, ¿sí?, en la socialización primaria, bajo ciertas condiciones, que nos permite alojarnos en un conjunto de organización de actitudes sociales y valores que son mucho más amplios que el grupo familiar, que contiene comunitariamente a ese grupo, y que le permite la posibilidad de transferir y los conocimientos y las formas de ser, el aprendizaje y la experiencia, a ámbitos cada vez más sociales, más amplios que los primeros vínculos que nos socializaron. Por eso habla que la actitud del otro generalizado, cuando uno se incorpora en ese punto de vista del otro generalizado, tiene que ver con que puede sentirse parte de una comunidad, de alguna manera forma parte de nuestra forma de ver el mundo, y la asumimos como tal. Entonces, por eso nuestra identidad social se corresponde con nuestra identidad personal. Ahí hay un proceso psicosocial que no es como en el caso del funcionalismo, un ajuste externo, ¿no? Respondemos a ciertas conductas y normas en función de ciertas premios, recompensas, coerciones o sentimientos de emulación, sino que hay un proceso de transformación subjetiva que de alguna manera asume la mirada de la comunidad, y por eso nos sentimos pertenecientes de una institución o de un grupo mayor, un club, una comunidad. Podemos formar parte de una comunidad religiosa. Entonces, de alguna manera aparece ahí fuertemente esa posibilidad. Para explicar un poquito esto, es necesario algo que está trabajado ahí en el texto que yo escribí sobre socialización y subjetivación, explicar un poquito cómo es la concepción que tiene George Mill del sí mismo, del self, en inglés, que es la base de la construcción psicosociológica que van a recuperar de siglo. Para mí, el sujeto, o mejor dicho, como él diría, el individuo, no es un individuo que nace social, eso se distingue de otras teorías psicosociales, sino que se va construyendo como sujeto social o como persona, diría él, en el transcurso de la socialización. Y eso tiene que ver con que de alguna manera ese sí mismo va a estar compuesto en primer lugar por el mí, que es el aspecto, la dimensión de ese ser, de ese sí mismo, que tiene que ver con todas estas aspiraciones, expectativas, actitudes de los otros, que se van depositando como imperativos, ¿no? De alguna manera eso va jugando y va constituyendo a la persona, primero en referencia a cómo es constituida a partir de la expectativa de los otros. En función de esa constitución, se va desarrollando, siempre en un proceso de interacción, mediado simbólicamente, un proceso de constitución yoica, que es la otra dimensión del sí mismo, que va a estar siempre en tensión con el mí. No hay una relación, puede haber una relación de más o menos congruencia, pero siempre está teóricamente fijada la idea de que el yo se constituye como la versión singular de ese sí mismo, y que tiene que ver con la posibilidad de la recreación de todos esos imperativos, mandatos, aspiraciones que se van jugando en términos de mí. Entonces, pensar el sí mismo, pensar nuestra idea de la concepción de identidad, tiene que ver justamente con que hay no es una identidad estática, no es una identidad inmóvil, no es una identidad cerrada, sino que es una identidad abierta. ¿Por qué? Porque es una identidad que está compuesta de todos aquellos imperativos y expectativas sociales que los otros significativos vamos construyendo en el juego de la socialización con nosotros, y a su vez hay una tensión con nuestras progresivas construcciones de aspiraciones personales, nuestra singularidad que se van verificando en el yo. Cuando jugamos los roles que los demás piden que juguemos, nunca los jugamos de forma absoluta, sino que siempre hay un matiz, hay una recreación de ese lugar. En esa construcción psicológica es donde ellos piensan un poco la posibilidad de que hay una relación del self con el otro generalizado, que es este conjunto de espacios de intersubjetividad que de alguna manera aloja a esa persona, a ese individuo, en un espacio mayor. Entonces, un poco lo que
la idea del otro generalizado tiene que ver con que es ese espacio, esa abstracción de roles y de actitudes, un conjunto mayor al grupo familiar, que va aportando, en términos de deber ser, y como agencia de control, ¿sí? La inclusión de un nosotros social en ese sí mismo, ¿no? En esa dimensión del mí aparece ese nosotros, soy parte de, debo hacer esto, estoy referido a un determinado grupo, anticipo mi actuación de acuerdo a lo que van a decir los demás, o lo que los demás esperan de mí. Entonces, de alguna manera, siempre en ese espacio del otro generalizado que voy construyendo de acuerdo a mi tránsito por la vida, van apareciendo las instituciones, ¿no? En colectivo particular, que va generando un espacio de regulación de la conducta y de la acción. Pero por el otro lado, el yo es el espacio, como vimos, es el espacio de reacción, el espacio donde hay posibilidad de iniciativa y decisión. ¿Por qué? Porque recuerden la idea de internalización que toma la vida humana a partir de mí, tiene que ver con una apropiación significativa. Siempre se resignifican las expectativas previas que se nos depositan y está pensado de alguna manera que hay un espacio de toma de distancia al rol prescripto, al papel social que no se nos adjudica, y que hay una negociación constante y una conducta orientada a las normas, pero según los contextos de interacción, ¿no? Entonces, de alguna manera, la persona, el niño, el adolescente, la joven, van generando en su proceso, y seguimos generando como adultos, procesos de renegociación simbólica todo el tiempo, en los distintos contextos de interacción que nos enfrentamos. Entonces, la distancia al rol tiene que ver con esta idea de que este yo, esta dimensión del self, este yo puede generar un espacio de autonomía. En este esquema está un poco planteada esta idea, entonces ustedes piensen, o imagínense, haciendo una analogía, que ese otro generalizado, para poder trabajar ese concepto, tiene que ver con siempre esa audiencia, ese coro, ese foro social, ese colectivo, esa comunidad moral a la cual estoy referido, ¿no? Y que de alguna manera está alojada en esta dimensión de sí mismo, que tiene que ver con el mí. El yo está jugando siempre con ensayos de acción y de recreación entre esa comunidad moral, esa referencia eh, ético, estética, cultural que tenemos, y las posibilidades de jugar nuestras acciones, nuestras preferencias, nuestros intereses. Entonces siempre ahí hay una tensión, y eso implica que es una dinámica subjetiva, que siempre está en interdependencia con otros yoes, con otros self, que van jugando una relación social. Bueno, un poco Mead recuperan esta idea del juego, esto básicamente como ejemplo para que lo recuperen desde algunas trabajos en psicología del desarrollo en la carrera, pero básicamente tiene que ver con que, para mostrar el pasaje al otro generalizado, Mead plantea que en la primera infancia o en los primeros años de vida, de 2 a 4, de 2 a 5 años, según los desarrollos que hizo Jean Piaget, en relación al juego simbólico, el juego individual, el juego paralelo, los niños cuando juegan de alguna manera a partir de un tipo de juego que les permite imitar, relacionarse, pero de alguna manera todavía no están incluyéndose en un orden social más amplio que la referencia que tienen con los papeles concretos o los elementos concretos que tienen que ver con el juego que están jugando. Entonces, el juego solitario, el juego individual, el juego simbólico tiene que ver con empezar a representarse la posibilidad de un rol como el padre, el maestro, pero de alguna manera lo van replicando de acuerdo al contexto concreto en el cual se manejan. Y no es generalizable a otras situaciones. Cuando estamos pasando de los 4 o 5 años en adelante al juego coordinado, ahí aparece la posibilidad, y hay un proceso de desarrollo psicológico que va acompañado de un proceso de interacción social. Esto es importante decirlo para entender el planteo de los interaccionistas, que va haciendo referencia a cómo en ese juego reglado
los sujetos van aprendiendo a conocer, a usar las reglas, que ya venían aprendiendo en el proceso anterior de manera imitativa y mucho más referida a lo concreto. Acá ya aparece la posibilidad de anticiparse a la expectativa del otro, porque ya el conocimiento de la regla tiene que ver con la posibilidad de la reciprocidad. Es decir, si yo sé que si en determinado juego cometo una transgresión, voy a ser sancionado. Entonces, evaluaré cómo jugar el juego y qué tipo de transgresión puedo jugar en ese momento, o evaluaré si me conviene o no para jugar a eso. Entonces, yo antes de entrar a jugar el juego, ya tengo una capacidad cognitiva que me permite construir una lectura de la situación, y que lo he ido aprendiendo cada vez más progresivamente, de forma más compleja, a partir de que me voy socializando en los distintos procesos de asunción y adjudicación de roles con los demás, ¿no? Entonces, eso permite explicar, permite entender los procesos cooperativos, permite comprender también cómo de alguna manera a través de la comunicación se puede dar la complementariedad de los roles, y cómo en ese sentido los roles, los juegos de equipo pueden empezar a desarrollarse. Acá el aporte clave de mí es que ya en ese aspecto el niño o la niña en ese juego ya está incluyendo la posibilidad de un otro y anticipar la expectativa de ese otro para manejarse en su relación con él. Cuando está pensando en el otro generalizado, está pensando en un proceso de socialización en el cual hay más reflexividad. Es decir, ya no solamente es el uso de la regla, la anticipación y la expectativa del otro, sino que a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo también a reconocer nuestro espacio de relación en un grupo social más amplio, y vamos constituyendo nuestra identidad. Entonces el otro generalizado va a tener que ver cuando en ese espacio de relación grupal o social o comunitaria, los otros le van dando un lugar de pertenencia en la dimensión del mí en cuanto a esos imperativos, y le están dando un espacio de recreación para que ese yo se despliegue. Entonces, en la tercera fase, el individuo es reconocido como miembro del grupo de pertenencia. Entonces, la construcción de la integración social, la construcción de la pertenencia, es un proceso que es construido en forma interdependiente con esos otros, que ya no son solamente nuestros otros significantes del grupo familiar, sino que un grupo más amplio, y ahí nosotros ya podemos participar de una vida social con un sentimiento de inclusión y sentirnos parte de ese colectivo, ¿no? Entonces, para el interaccionismo simbólico aparece esta idea de la identidad personal y la identidad social como las caras de una misma moneda. Esto tiene que ver con un contexto de producción donde tanto Mead como Blumer, como John Dewey antes, hasta, digamos, autores que tenían que ver con cierta forma de pensar la filosofía y la sociología, estaban de alguna manera suponiendo un contexto donde la posibilidad de las políticas generaban un proceso de integración social a través del Estado y de la educación, ¿sí? Incluyendo la posibilidad del conflicto, incluyendo la posibilidad de la necesidad de tener en cuenta esa diversidad cultural y social, pero tenía que ver con una apuesta por un reformismo sociodemocrático, ¿no? Entonces, eso permitiría la inclusión de los distintos sectores. Para Belsler y Luhmann, entonces, recuperando el aporte de John Mead, lo que van a plantear es justamente que la socialización primaria va a finalizar solo cuando, o mejor dicho, haciendo un recorte analítico, va a finalizar cuando haya la constitución de un otro generalizado. Es decir, cuando este sentimiento de pertenencia, esta posibilidad de alojarnos como sujetos en un nosotros, y que haya cierta congruencia entre ese mí, que tiene esos imperativos, y mi yo, pueda permitirme pensarme dentro de un nosotros, ¿no? Un nosotros más amplio que el grupo familiar. Eso en condiciones relativas, ¿no? Porque está claro que los conflictos, las situaciones de deprivación afectiva, las situaciones de deprivación material, de alguna manera en la constitución psicológica
conspiran con la posibilidad de la inclusión social, es decir, está suponiendo la asunción de ese otro generalizado en un marco en el cual siempre no es una constitución armónica, no es un pasaje de integración y de congruencia, ¿no? Siempre hay la posibilidad de las distintas formas de pasar por la socialización que van marcando cómo accedemos al mundo de lo social, cómo accedemos al mundo de las instituciones. La otra idea fuerte es que, abriendo un poco el planteo que empezó a mí, ellos van a decir la socialización nunca es total, nunca alcanzamos a absorber o a incorporar todo ese mundo o esa realidad subjetiva como realidad subjetiva. Siempre hay un exceso, siempre hay algo que nos supera, siempre hay una experiencia de la cual no la tomamos como propia. Entonces aparece ahí la posibilidad de una apertura, ¿no? Por eso estamos hablando de una socialización abierta, en un proceso de constitución subjetiva e identitaria también abierto. El otro concepto importante que Berger y Luhmann van a recuperar, entonces, la idea de pensar que luego de esa constitución de una asociación primaria, hay la posibilidad de esa apertura a distintas realidades institucionales, y que se va dando el aprendizaje de roles sociales cada vez más, que tienen mayor codificación. Es decir, ellos hacen la pregunta en ese momento, ¿no? La pregunta que ya tiene una respuesta, pero ¿podría sobrevivir un sujeto solamente con el aprendizaje y conocimiento de su grupo familiar? Bueno, en un contexto del mundo de cierto desarrollo, de cierto sistema de producción, capitalista, con una división del trabajo, con la distribución social del conocimiento, la especificidad cada vez más de los saberes que hay que tener para vivir en el mundo social, sería imposible, ¿no? Entonces está pensando que eso era una idea de una sociedad muy tradicional, una sociedad muy afincada a una referencia comunitaria. Entonces, bueno, en este caso acá está pensando justamente cómo se va a dar ese trabajo. La pregunta que se hace en ese momento es, en el contexto de la década de los 70, es, en un mundo que se está ampliando cada vez más la diversidad de conocimiento, la división social del trabajo, ¿cómo se construye esa identidad, cómo se construye ese proceso de incorporación social de los sujetos? ¿Cómo va variando, ¿no? Entonces, la respuesta va a tener que ver con el papel que van a jugar las instituciones en el proceso de socialización secundaria. Y lo van a pensar como un proceso abierto y múltiple, donde se va a seguir constituyendo la subjetividad, ¿sí? Y para ello se va a dar un proceso de adquisición de nuevos lenguajes, nuevos vocabularios. Piensen en cuando nos vamos socializando en un nuevo trabajo, o cuando accedemos por primera vez a un trabajo, como hay un lenguaje específico que tiene que ver con cómo se maneja el tiempo, cómo son los hábitos, las rutinas, y eso puede ser muy diferente al ámbito de socialización del que teníamos en nuestra familia. Entonces aparece ahí o piensen también, por ejemplo, cuando hay un proceso de cambio residencial o de mudanza. Entonces hay situaciones donde uno va a un nuevo lugar, o cuando visita un nuevo lugar, o cuando se va a estudiar a otro lugar, aparece todo un conocimiento de otras normas, de otro lenguaje, de otro modo de relacionarse, de otra manera de alimentarse. Entonces ahí hay siempre un proceso de cambio, y se va construyendo de alguna manera un conocimiento implícito, porque esas instituciones nos van permitiendo ingresar, nos van permitiendo enrolarnos en esos nuevos papeles, en esas nuevas expectativas institucionalizadas que tienen de nosotros, pero aquí ya se va dando un mayor margen de formalidad y anonimato, porque de alguna manera cumplir el rol de estudiante tiene una significatividad diferente a ser el rol de hijo, ¿no? Si bien son dos roles, el rol de hijo, el rol de hija está, por ejemplo, o el rol de pareja está muy pegado a la vinculación afectiva, y en cambio un rol institucional está más pegado a cumplir con ciertos papeles sociales que tienen que ver con un conjunto de normas sancionadas, ¿no? Entonces, por eso ellos hablan de una disminución de cierta carga afectiva puesta en eso, desde una visión más cognitiva de la socialización, ¿no? De todas maneras, lo importante es que ellos
incluyen la posibilidad del conflicto acá porque están diciendo, bueno, la realidad del mundo de bases, el mundo anterior a la asociación primaria, tiende a persistir en las socializaciones secundarias cuando vamos a la escuela, cuando empezamos un trabajo, cuando cambiamos de barrio, cuando vamos creciendo y nos movemos en otros ámbitos, o va a haber procesos de distanciamiento entre el rol parcial o específico que nos pide que asumamos la institución determinada y nuestras aspiraciones, nuestra singularidad, ¿no? Entonces, ¿qué tensiones, estas tensiones que se habían acomodado, que se habían intentado poner en congruencia entre ese yo y ese mí, en la socialización de sí mismo en la primera infancia, en los primeros años de vida, ¿qué sucede en el transcurso? ¿Cómo se van modificando? ¿No? Y esto no quiere decir que se modifique solamente cuando ingresamos a la escuela o cuando ingresamos, sino tiene que ver que va a ser un proceso que se puede pensar en todo el transcurso de la vida del sujeto, ¿no? Por eso ellos van a hablar de qué va a pasar con cierta inestabilidad, con cierta continuidad, si va a haber choques biográficos, ¿no? O situaciones de resocialización que tienen que ver cuando uno tiene que modificar fuertemente los saberes aprendidos, la forma de disponerse en una situación de mucha ruptura, ¿no? Como por ejemplo pues una catástrofe, puede ser una guerra, puede ser una privación de la libertad, donde hay un cambio muy fuerte, uno tiene que es sometido, mejor dicho, a una resocialización en ese sentido, ¿no? Un poco en el trabajo práctico que vamos a trabajar más adelante tiene que ver con ir analizando estos recorridos biográficos de algunos sujetos jóvenes para ir analizando si ha habido procesos de constitución identitaria con cierta congruencia y en qué momento aparecen choques biográficos que interpelan a esa subjetividad a buscar algún tipo de adaptación a esa nueva situación, ¿no? Entonces, bueno, las agencias de socialización van a ser las que conocemos, que tienen que ver con la familia, nuestras relaciones comunitarias, también las instituciones que se han ido consagrando, como la iglesia, la educación, y distintas complejizaciones en este mundo que tenemos de los procesos de socialización, de acceso a la información, de las redes sociales, el mundo de los medios de comunicación, y un aspecto que también vamos a trabajar más adelante que tiene que ver con que también la socialización se construye a partir de la relación con los otros, o los otras que tienen que ver en ese sentido con los pares, ¿no? Los llamados pares, ya sea por cuestiones etarias, por referencias culturales, aparece la idea de la sociabilidad como un espacio de socialización en el cual no es solamente vamos aprendiendo, aprendiendo conocimiento, vamos aprendiendo rutina, vamos aprendiendo hábitos, nos vamos socializando, no solamente con los adultos, una relación más asimétrica, sino también con aquellos que comparten nuestras crisis vitales, como por ejemplo la socialización entre los niños, o entre los adolescentes, o incluso entre los adultos mayores, cuando hay una relación más de cierta condición de simetría. En ese caso, en este contexto de cambios crecientes, de diversidad cultural y fragmentación social, Dubar es un sociólogo que está un poco ahí citado en el texto que yo planteé, donde él va a recuperar justamente la idea de que los choques biográficos y los procesos de fragmentación social ponen en tensión, no solamente, digamos, ponen como una doble tensión, ¿no? Esta tensión que se daba entre la socialización familiar de los primeros años de vida con la socialización secundaria, en un mundo de fuerte fragmentación social y de crecimiento de la desigualdad, aparecen una nueva tensión, porque pone justamente, las instituciones no están muchas veces en ese sentido trabajando para la integración o para la inclusión, sino que muchas veces están construyendo fuertes procesos de marginación, de vulneración de los sujetos. Ya vamos a analizar eso un poco en un ejemplo que trabajamos más adelante, y segrega una tensión muy fuerte. Que en el caso de que las instituciones quieran contribuir a la inclusión de los sujetos en sus mundos institucionales, lo que Berger y Luhmann recuperan un poco es dos cuestiones. ¿Cómo lograr la conversión del sujeto a la institución nueva? Bueno, por un lado aparecen todas las técnicas que tienen que ver con
técnicas pedagógicas o educativas, ¿no? Toda institución genera un proceso de capacitación del nuevo miembro y trata de generar procesos de identificación e internalización para que la persona sea uno más en ese lugar, ¿no? Se pueda poner la camiseta que identifica a esa institución, en un lugar de trabajo, en un espacio recreativo, que pueda plantear los mismos valores y referencias que juegan fuerte en ese lugar, y que a su vez contribuya al sostenimiento de la institución. Entonces se van a reforzar todo lo que tiene que ver con los procesos de capacitación en el sentido amplio, ¿no? De alguna manera los adiestramientos, los procesos de instrucción. Ustedes fíjense que siempre en una institución hay un proceso de instructivo, un proceso de explicación de cómo es la vida ahí, ¿no? Que refuerza eso. Pero por otro lado, como se da este relajamiento, habíamos visto de la cuestión de los vínculos, porque en la primaria tenemos fuertemente el anclaje desde lo afectivo, porque son aquellos otros que nos cuidan, que nos protegen, y desde los cuales no elegimos como otros significativos, sino que son los que se nos imponen. En la socialización secundaria, la relación con los otros significativos está de alguna manera mucho más mediada en lo afectivo. Entonces, lo que se busca es generar a través de las recompensas, ya sea por las recompensas positivas, el reconocimiento, incluirnos en los rituales, darnos emblemas de prestigio y de reconocimiento personal, ¿sí? Por eso todo aquello que tiene que ver con las sanciones positivas que se nos dan en instituciones, por ejemplo, ser reconocidos como el abanderado, ser reconocidos como el mejor amigo, ser reconocido como, de alguna manera, participar de cierta uniforme, tener cierto ritual de iniciación para participar de la vida escolar, por ejemplo, aparecen todos esos rituales, todos esos mitos aparecen como un reconocimiento intersubjetivo fuerte que busca que nos enlacemos, nos atemos a ese espacio. Por otro lado, los procesos de castigo o las situaciones de coerción física también aparecen como los elementos que juegan si no cumplimos con determinadas cuestiones, vamos a quedar fuera de la institución, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estos procesos de conversión, de adiestramiento y de disciplinamiento buscan justamente en la sociedad secundaria aparecer la posibilidad de la inclusión. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de incluir una tercera cuestión que aparece como una posibilidad de ir complejizando el enfoque que va planteando Virgil Luhmann sobre la socialización primaria y secundaria, y tiene que ver con incluir no solamente la posibilidad de la distancia del rol, sino incluir ya fuertemente en esta nueva forma de entender la socialización los espacios de resistencia. Entonces, si ustedes se fijan en este esquema, cada vez que es muy diferente, mucho más complejo que el esquema del planteo funcionalista, aparece la idea de la socialización, del socializador, el agente socializador o socializadora, que frente a una nueva generación, que de alguna manera trabaja en un proceso de internalización de normas y valores, de actitudes, de rutinas, de aprendizajes, y que de alguna manera, desde la mirada funcionalista, se producía esta mirada circular, porque decía, bueno, se da un proceso de ajuste, ¿no? Entonces, en la medida que esa nueva generación se ajusta a ese orden vigente, hay un proceso de inducción y de integración social. Pero a la vez, un planteo que tiene que ver con un planteo crítico, un planteo interaccionista crítico, intercultural, aparece que también la nueva generación, cuando juega los roles para ese proceso de inserción y de pertenencia, también hay un proceso de diferenciación, que tiene que ver con esa diferenciación. Habíamos visto que Mill planteaba en términos de ese yo que se distingue, que no siempre reproduce ese ideal en el cual está siendo involucrado, ¿no? Entonces, los procesos recientes tienen que ver con la posibilidad de pensar la recreación del orden social y de la propia identidad, ¿no? Entonces, en este esquema de una concepción crítica intercultural de la socialización, siempre está concebida la posibilidad de la diferenciación
y de la recreación de ese orden que va haciendo los sujetos cuando son socializados. Entonces, en términos interculturales, ese mundo original, ¿sí?, que se intenta constituir como identidad social, estamos pensando que estamos en un proceso donde se dan determinados mundos culturales diversos que no abrevan en una sola identidad, sino que hay posibilidad de continuidad y ruptura, ¿no? Y en un proceso de socialización de una institución, por ejemplo, como la escuela, o el mundo del trabajo, o el espacio de la instrucción religiosa, por ejemplo, aparece siempre la referencia a otros mundos culturales, donde puede haber la posibilidad del cambio social en este juego intercultural. Recordemos que la idea intercultural acá está planteándose de que no es solamente que hay diferentes culturas que conviven, sino que hay una posibilidad de interacción, una posibilidad de aceptación, no solamente tolerancia, sino que también hay una recreación, porque en esa posibilidad de lo intercultural aparece esto que plantea Néstor García Canclini, la idea del híbrido cultural. En realidad, siempre estamos jugando en esa posibilidad de diferenciación y reconocimiento cultural. La socialización, entendida más compleja, en este sentido, trataría de esto. Entonces, esta idea de interjuego, pensar la socialización ya no solo como inducción social, sino como interjuego entre una apropiación significativa de ese mundo que se nos presenta y que nos permite la integración o la inclusión siempre dificultosa, conflictiva, y también un proceso que incluye la resistencia. Es decir, no es solamente una apropiación significativa para integrarnos al mundo, sino que también hay una posibilidad de la construcción de la disidencia, la posibilidad de la resistencia en el sentido de no adecuarnos a ese orden, porque hay otro orden social que está invisibilizado y desde el cual venimos y que no permite ese ajuste o esa inclusión, porque está buscando una referencia diferente. Entonces, aquí, en esta concepción, un poco la idea es que el sujeto tiene un papel protagónico, ¿sí? Por eso pensamos en los niños, en las niñas, como sujetos activos, como sujetos que ya desde el vamos, si bien hay una heteronormatividad, si bien hay una simetría, siempre desde que somos niños tenemos la posibilidad de la reconstrucción socionormativa de lo que se nos impone, ¿no? Entonces podemos usar las reglas de otra manera, podemos tener una comunidad moral que es la que de los cuales se toma para pensar la diferencia, y los procesos intersubjetivos en los cuales se nos van socializando, puede haber un espacio de simetría, cuando estamos entre pares, y el espacio de la asimetría que tiene que ver con la relación con los adultos. Entonces, es importante recuperar aquí la idea de sociabilidad que va a tener que ver justamente con las relaciones entre pares que también aportan al proceso socializador. Es un poco lo que queremos analizar con ustedes en la trayectoria de algunos jóvenes. Y la última cuestión que es importante es que esta diversidad de intereses y de identidades ubica siempre el conflicto como algo constitutivo del proceso de socialización, no es una anomalía, no es una falta, no es una disfuncionalidad, como pensaríamos en otro esquema, sino que en el proceso de socialización el conflicto es claramente un elemento constitutivo. La idea de apropiación tiene que ver con que el sujeto internaliza lo social a través de esta apropiación significativa que habíamos dicho de objetos culturales y de prácticas, y que eso contribuye a una individualización de su yo. Es decir, esa dimensión del self, que planteo a mí, se puede permitir una individualización y que le permite constituirse como alguien con intereses particulares. ¿De dónde constituimos nuestro interés, nuestra singularidad, nuestra opción? ¿Sí? Por otro lado, esa acción intersubjetiva que se da entre los prescriptos, que se nos plantean como esas orientaciones, ese coro de voces, que es el otro generalizado, se da una tensión con las posibilidades alternativas, ¿no?, que podemos jugar en ese sentido. Y en la apropiación también se juega la reinterpretación de lo social, es decir, cómo en las relaciones significativas con los otros podemos reinterpretar lo que nos dicen nuestros amigos, en nuestras relaciones de amistad, lo que en nuestra adolescencia los otros funcionan como referentes morales para optar que hacemos una decisión, si salimos, si no salimos, si por ejemplo tenemos que
definir alguna situación que es importante para nosotros, una relación de amor, una relación que tiene que ver con el cuidado en las relaciones sexuales, o si de alguna manera empezamos a ensayar las actividades que pueden generar algún tipo de riesgo para nuestra salud, qué tipo de referencia tenemos, o qué consejos o qué cuestiones nos plantean nuestros amigos, de la misma forma que aparece la reinterpretación de lo social en relaciones con los adultos que van generando algún tipo ya sea de consejo, de apelación o de interpelación frente a nuestra opción o a la cuestión que queremos decir. A lo que voy es que fuertemente aparece la idea de que las relaciones que se nos van planteando como significativas, no aquellas que son indiferentes, el papel de la apropiación tiene que ver con cómo reinterpretamos significativamente las expectativas y las aspiraciones de los otros, ¿no? Y cómo estamos siempre de alguna manera en interdependencia con esa cuestión. La resistencia tiene que ver con otra cosa, y tiene que ver con la capacidad de proponer otro normativo, está muy relacionada con la idea de la distancia al rol, con cómo el rol prescrito se intenta plantear y cómo nos vamos distanciando de ese rol en ese sentido. Y acá aparece la posibilidad de un yo, como un principio organizador de la acción, que no reduce al sujeto o al individuo solamente un reflejo de las acciones de los demás, sino que puede tener iniciativa. Y acá aparece la idea de la agencia como capacidad de aporte sustantivo, ¿no? En un contexto de intersubjetividad y diversidad cultural. Para ejemplificar esto, lo podemos ver en las distintas formas de pensar la asunción de los roles sociales, que podría pensarse desde la perspectiva funcionalista o desde la perspectiva más interaccionista, crítica, ¿sí? o desde la idea del interjuego de la apropiación y la resistencia que estamos planteando. Entonces, para un esquema más funcionalista, las instituciones van a plantearnos, van a intentar adjudicarnos determinados roles prescritos e inducidos, ¿no? Por ejemplo, determinada forma de ser estudiante, determinada forma de ser empleado, o determinada forma de ser vecino, o miembro de una institución determinada, ¿no? Siempre aparece la idea del rol prescrito inducido, que está reflejado en los reglamentos, en las normas, que está sancionado por escrito, y que se juega en interacción cotidiana cuando se nos solicita o se nos plantean ciertas expectativas de los demás. El rol asumido tiene que ver con lo que el sujeto concibe como expectativa propia a partir de esa prescripción, ¿no? Si hay un rol actuado, es decir, si el rol actuado coincide con el rol prescrito adjudicado, prácticamente no hay expectativas personales, sino que de alguna manera son transferidas a la persona, y el rol actuado es prácticamente, en esta idea del funcionalismo, es prácticamente lo mismo que el rol adjudicado. Es decir, por eso se habla de que el sujeto es tomado por el rol. O sea, el sujeto se despersonaliza, se desubjetiviza, no hay un yo, sino que hay un mí, una dimensión del mí fuertemente tomado por la prescripción o por la inducción social. En ese sentido, el sujeto quedaría tomado por el rol y no aparece una capacidad iniciativa, no aparece una singularidad, una creatividad que permita jugar con un estilo diferente a eso. En cambio, cuando pensamos una idea de rol social en términos de construcción identitaria abierta, ¿sí? Más en una perspectiva interaccionista y crítica, aparece la idea de la adjudicación de los roles desde una objetivación institucional, la posibilidad de la internalización cuando uno lo asume, pero cuando uno lo asume en la actuación, lo recrea, hablamos del role playing, es decir, estamos jugando el rol, lo estamos desempeñando. Y en ese desempeño del rol no hay una homología absoluta con lo que se objetivó acerca de cuál sería nuestro papel ahí. Siempre jugamos el rol de estudiantes de una singularidad, el rol de profesor, hay un margen entre lo prescripto y lo que nosotros tenemos como expectativa personal, y ahí se juega el estilo, ahí se juega la singularidad y la recreación del rol. Y para los interaccionistas, para Berger y Luhmann, y para las perspectivas críticas, también ahí está la posibilidad del cambio social, porque al modificar el modo en que asumimos efectivamente ese rol prescripto, cambiamos un poco el rol que se esperaba de nosotros y hay un cambio posible en la institucionalidad. Es decir, ahí puede haber un cambio en la forma en que entendemos la educación, en la forma en que entendemos la
protección de los sujetos en un espacio sanitario, hay distintas formas de jugar el rol entonces como agente de salud, o hay distintas formas de jugar el rol como empleado o en distintos roles que jueguen, ¿no? Entonces, la idea fuerte acá es que si hay un roleplay, ¿no? Hay un jugar el rol, ese jugar el rol siempre está jugando entre un margen de lo prescripto y de las expectativas más singulares. Por eso la actuación con distancia del rol permite la posibilidad de pensar el cambio, ¿sí? En ese sentido, la idea del rol no queda como un rol prescrito, sino que justamente esa actuación con cierta distancia es lo que va a permitir la posibilidad de la singularidad del yo y del cambio social. Bien, entonces, para ir terminando esta parte que tiene que ver con cómo entender la socialización como interjuego de apropiación y resistencia y la posibilidad del cambio, estamos jugando justamente con la idea de que esta construcción identitaria siempre, como dice Charles Taylor, se va a jugar siempre en diálogo, ¿no? A veces es lucha contra con lo que los otros significativos quieren ver en nosotros. Entonces el juego identitario aparece siempre en una posibilidad abierta y en conflicto. Bien. Bueno, vamos hasta acá con esta parte, hacemos un descansito y seguimos en un rato.